Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma. Estamos hablando del domingo de Letar, es decir, el domingo de alegría. Pues bien, queridos míos, ¿de qué evangelio estamos hablando? Estamos hablando del evangelio de San Lucas, y en este evangelio contemplamos a Jesucristo, nuestro Señor, proponiéndonos esa parábola del hijo pródigo, muy conocida por todos. Un padre que tiene dos hijos, el menor le pide la fortuna, le pide la herencia que le corresponde, el padre se la da y luego malgasta este dinero en vicio, diversión, etcétera, terminando en la ruina. Pues bien, queridos míos, vamos directamente a los personajes de este evangelio y pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de obtener, de extraer, de sacar una enseñanza de este evangelio para nuestro día a día. Muy bien, vamos a contemplar al Padre. Queridos míos, el que se va de la casa, el que se aleja es el Hijo. El Padre siempre permanece en la casa. Esto nos sirve para responder a una cuestión que surge una y otra vez en el mundo. ¿Y Dios por qué permite tantas tragedias, tantos atropellos, tantos crímenes, tantos delitos, etcétera, etcétera? Queridos míos, no es Dios el que se aleja del hombre, es el hombre quien se aleja de Dios. Ahora bien, el Padre Eterno en Cristo Jesús nos dejó la gracia, queridos míos, necesaria para limpiarnos, purificarnos, volver a nacer, volver a comenzar. Nos dejó el sacramento de la Eucaristía para alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor y vivir como Jesucristo vivió, es decir, haciendo el bien. Entonces, queridos míos, la gracia está, una gracia que nos llega a través de los acueductos de los sacramentos. Entonces, queridos míos, lo que nunca va a hacer Dios es amarrarnos, retenernos con una cadena, amarrarnos las manos, tratarnos como esclavos serviles. No, queridos míos, Dios es nuestro Padre y como Padre respeta nuestra libertad. Así que, repito, no es Dios quien se aleja del hombre, es el hombre quien se aleja de Dios. Dios siempre está en la casa, en el templo, en la creación, esperándonos, queridos míos. Y luego también, si tú te encuentras mal en el mundo, no es culpa de Dios, porque Dios ha dejado en la creación. Dios está en la creación, podemos entrar en contacto con Él, hablar en cualquier parte. Y luego también nos ha dejado, queridos míos, los sacramentos. Entonces, queridos míos, la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre que abusa de su libertad. Pues bien, queridos míos, vamos ahora a contemplar al hijo menor. Lo que me ha sorprendido de este evangelio es lo siguiente. De suyo, la ofensa directa de este hijo es contra su padre carnal. Pero ¿qué ocurre cuando este hombre recapacita? Dice, volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Queridos míos, este joven cayó en la cuenta, captó que había ofendido a Dios. Entonces procuremos también nosotros en esta Cuaresma pedir al Espíritu Santo para nosotros y para el mundo entero, caer en la cuenta de que cuando nosotros cometemos malas acciones, no solamente ofendemos al prójimo, no solamente nos hacemos un daño a nosotros mismos, sino que ofendemos a Dios. Y algo que me surgió, un pensamiento que tuve en una de las predicaciones durante estas Eucaristías en la mañana, y es el siguiente. Si yo ofendo a una persona, vamos a ver que por ejemplo yo conozco a Toño en un bar que se llama Río Grande, ¿ok? Dios no lo quiera, le falto yo al respeto a Toño. Muy bien, ¿a quién le tengo que pedir perdón yo? ¿A quién, queridos míos? A Toño. ¿O voy a ir yo a Casa Pedro en San Juan de Parres y decirle a Pedro que me perdone? No, yo he ofendido a Toño. Entonces, queridos míos, lo primero, caer en la cuenta de que ofendemos a Dios. Y lo segundo, pedirle perdón a Dios por nuestras culpas, por nuestros pecados. Entonces, ¿lo veis, queridos míos? La importancia en esta Cuaresma de reconocer nuestro pecado, de reconocer que con este pecado ofendemos al prójimo, ofendemos a Dios y tenemos que pedirle perdón al prójimo, pero también a nuestro buen Padre Dios. Pues bien, queridos míos, pasemos ahora al hijo mayor. ¿Qué ocurre, queridos míos? Y esta también ha sido otra sorpresa. Nótese que el hijo, cuando está regresando a su hogar, a su casa, había tal algarabía, tal fiesta, tal música. Incluso podemos
casi que oler ese ternero cebado que había mandado asar, preparar el padre para ese hijo que había regresado. Notemos que es otra vez el principio que os señalé al inicio de esta reflexión. El hijo mayor se queda fuera y es el padre quien sale a buscar, sale al encuentro de su hijo mayor. ¿Lo veis, queridos míos? No es Dios quien se aleja del hombre, es el hombre quien se aleja de Dios. Y entonces le recrimina a su padre de la siguiente manera: Padre, ¿cuánto tiempo llevo contigo siempre sin desobedecer a ninguna de tus órdenes y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos? Queridos míos, aquí podemos proponer dos situaciones. La primera, nótese que al inicio del Evangelio dice que cuando el hijo menor le pide la herencia, dice el Evangelio que les repartió, es decir, que el padre aprovechó y le dio a cada uno su herencia. Entonces se supone que este hijo mayor tenía la fortuna suficiente pues para disponer de ella, queridos míos. Entonces, ¿qué ocurre? Que él está buscando alguna excusa y no quiere abrirse a esa alegría por la conversión de su hermano, de uno de su carne y de su sangre, y no quiere abrirse a la alegría que siente el padre porque el fruto de sus entrañas, uno de sus hijos, volvió, queridos míos, volvió convertido. Ahora sí que volvió un hombre hecho y derecho, reconociendo que lo había ofendido a él y al Padre Celestial. Entonces, queridos míos, procuremos entonces nosotros pedir al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de alegrarnos por el bien de los demás. Y luego también podemos plantear otra situación, y es la siguiente. Podríamos llamar a este hijo mayor y preguntarle: oye, ¿tú alguna vez hablaste con tu padre y le pediste un cabrito para compartirlo con tus amigos? Y quizás la respuesta del hijo mayor sea la siguiente: no, es que yo simplemente me atenía a cumplir órdenes, a cumplir indicaciones. De suyo nunca hablaba con mi padre, no le decía te quiero, no lo consolaba al verlo triste cada vez que salía en las tardes lanzando la mirada al horizonte a ver si regresaba mi hermano. No lo consolaba, no hablaba con él, no dialogaba con él, simplemente procuraba que todo estuviese en orden. Pues, queridos míos, otra enseñanza más para este cuarto domingo de Cuaresma: pedirle al Espíritu Santo la gracia de dialogar con Dios, de no solamente quedarnos en los mandamientos, que de suyo ya os lo he dicho en más de una ocasión, tenemos que buscar cumplirlos, pero es que más allá de los mandamientos está nuestro encuentro con el Padre Eterno, nuestro diálogo con Dios. Tenemos que decirle: Padre, te amamos, Padre, en Cristo Jesús te queremos, Padre, perdónanos, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los demás. Entonces, queridos míos, procuremos en este tiempo de Cuaresma acrecentar nuestro diálogo con Dios, decirle que le amamos, que le queremos. Y luego también, queridos míos, aprovechar y pedir por nuestras intenciones, por nuestras necesidades. Incluso, es más, este hijo mayor quizás nos podría responder de la siguiente manera: además de todo, yo contaba con que a cualquier petición, súplica que le hiciese, él me iba a decir que no. Pero entonces, ¿por qué juzgas a tu padre ya con antelación? No, queridos míos, no, querido hermano mayor. Entonces procuremos decirle a Dios que le queremos, que le amamos, y luego, pues una vez, para eso es nuestro Padre, queridos míos, y Él quiere que nosotros le pidamos, y Él quiere darnos sus bendiciones, colmarnos de sus beneficios. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Pues bien, queridos míos, esta era mi reflexión para este día. Entonces, vamos a recapitular, vamos a sintetizar. Lo primero, no es Dios quien se aleja del hombre. Dios siempre está ahí, esperando al hombre. Es el hombre quien se aleja de Dios. Segundo, con nuestro pecado ofendemos al prójimo, pero ofendemos a Dios. Así que como debemos de pedir perdón al hermano que ofendemos, también tenemos que pedirle perdón a Dios. Tercero, queridos míos, hablemos con Dios. Digámosle que le queremos, que le amamos. Fíjate, este hermano mayor vivía con su padre,
pero parece ser que estaba y no estaba. Estaba con el cuerpo, pero no estaba con el corazón. No se sentía hijo, no hablaba con esa persona que estaba ahí como su padre que realmente era. Y finalmente, queridos míos, buscar abrirnos a la alegría por el bien de los demás. Pues bien, queridos míos, lo dejamos hasta aquí, así que un feliz domingo en Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.